Bienvenidos a un nuevo podcast, aquí con mi querida invitada Lina Duque. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a mi casa, bienvenida a este estudio. Espero que se sienta cómoda, alegre. Además que estamos con un buen vino. Salud. Muchas gracias, doctora, por haber traído este rico y delicioso vino. Está delicioso. Frontera Merlot, muy rico. ¿De dónde era? Eso está muy bien. Yo pero te pregunté antes. Sí, claro, muchísimas gracias. ¿Cómo me la ha ido, doctora? Bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y me sentí muy acogida en tu casa desde que me recibiste en la puerta. Gracias, muy amables. Ya sabe que mi casa y mis micrófonos están abiertos para... Ok. Para cuando quieras Para prestar venir. un servicio muy hermoso como el que estamos haciendo. Ok, gracias. Y vamos a empezar a hablar sobre la línea de tiempo de la doctora Lina Duque. Dale. Lina, ¿a dónde naces? Bueno, yo realmente nazco en el Meta. Nazco en un pueblito que se llama San Martín Meta, pero no me crié en ese lugar. Nacimiento nomás. Solo nacimiento y bueno, como mi papá es bien nómada, entonces nos fuimos, se fue él desde muy temprana edad y llegamos, cuando yo era una bebé, llegamos acá. Llegaron a Saravena. Y llegamos a Saravena, y yo estaba muy pequeña, pero realmente nací en este lugar. Pero tiene una sangre llanera. No, totalmente llanera, sí, 100%. 100%. Sí. Súper bueno, ¿y estudias acá en Saravena? Sí, mira, bueno, desde muy pequeña estábamos acá con mis papás, mis hermanas. Empiezo estudiando acá mi primaria y en segundo primaria mi papá decide que nos vayamos para Bucaramanga. Entonces nos vamos para Bucaramanga con mis hermanas, empezamos a estudiar allá. Mi papá quería que tuviéramos como otra opción a nivel académico. Lo hicimos, pero por temas laborales volvimos a retornar. Entonces finalmente sí hice segundo y finalicé quinto primaria en Bucaramanga, recuerdo bien. Volví a Saravena, hice un año y retorné nuevamente, o sea... Y hablas que tu papá era el nómada, ¿no? Sí, él era el nómada, claro, y siempre íbamos con él, veníamos, hice séptimo en Bucaramanga y luego ya volvimos, ya después de séptimo me quedé acá. La primaria la estudié en parte en el Pombo Primaria y cuando llegué al Pombo Bachillerato. Entonces hice parte de séptimo. Bueno, fue muy rico, yo la pasé muy bien en el Pombo, tuve un año. O sea que, ¿te gradúas en el Pombo o no? No, yo soy fronterista. Uy. 100% fronterista. Saludos para toda la gente del Pombo también. Sí, del Pombo y de la frontera, sí. Y no, pues nada, entonces hice ese año ahí en la frontera, en el Pombo, y mi papá estaba viendo que estaba como un poquito desordenada el tema, entonces me dijo, no, cambiémonos de colegio, hicieron toda la gestión y me pasé para la frontera. Y empecé a estudiar en la frontera, que había un desorden impresionante, o sea, no sirvió de mucho. Entramos en una promoción muy chévere, una promoción de compañeros muy agradable, que aún nos hablamos, conversamos. Entonces desde noveno empecé yo en la frontera, y hice noveno, décimo y 11, y la pasé el carajo, o sea, la pasamos muy bien. Tengo un muy buen recuerdo de esa época de mi vida. ¿En qué año se graduó? Yo me gradué del colegio, yo me gradué en el 2003, me gradué con un grupo de compañeros muy especiales que recuerdo nombrémoslos. Sí, bueno, yo recuerdo en mi promoción, bueno, hay un compañero que yo recuerdo mucho y es mi mejor amigo, y es Giovanni Mantilla. Okay, saludos para Giovanni, que está por acá como en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, entonces esos años yo lo había conocido más pequeño, pero ahí pues compartimos mucho más. Entonces él vivía al frente de mi casa, entonces todos los días nos íbamos en la moto, a veces compartíamos desayuno. Súper, esa infancia, rico. Ese momento del colegio. La pasábamos muy rico, además que parchábamos mucho, nos reuníamos muchísimo ahí en la clínica de la unidad, ¿sí? Entonces estábamos un grupo de amigos. Entonces en esa época estaba Giovanni Mantilla, estaba Willy Vaca, estaba en ese entonces Wally, nos reuníamos con Lady Mantilla, Paola Montes. Bueno, éramos un grupo ahí, la pasábamos riquísimo, escuchábamos rockcito todo el tiempo, ahí un poco como rebeldes, pero la pasábamos muy rico. Además era muy sano el tema. Entonces había como esta combinación del colegio, pero muchos del colegio también compartíamos muchos espacios fuera de él, y ese lugar
como ahí como el lugar emblemático era la esquina de la Unidad, al frente de mi casa. Y eso que eso estaba en la esquina de... Claro, en la esquina de la Unidad. No. Entonces nosotros nos quedábamos Oiga, hasta, sí. no sé si tú te acuerdas. Claro, ahí era la unidad, la clínica de la unidad. O sea, anteriormente llamaba la unidad médica. Ajá. Ahora es que llama clínica de la unidad. Exactamente, entonces nos reuníamos ahí y éramos un grupo ya no sé si se me escapa alguno, seguramente si se me escapa, sorry, lo siento. Claro. Y hablábamos, bueno, tomábamos cerveza, escuchábamos música, veíamos partidos, la pasábamos muy bien. Lo importante de la infancia es que uno la pasa bien y uno quisiera devolver el tiempo por cosas buenas. Total, y sabes que yo pienso que particularmente cuando uno pasa la infancia en un pueblo o bueno, y en Saravena se viven infancias que uno recuerda con mucho cariño. Es distinta la infancia que se pueda vivir en un pueblo a la que se pueda vivir en una ciudad. Entonces yo sí me siento como muy contenta, muy complacida que la mía haya sido acá. Súper bueno. Sobre todo mi adolescencia. Me alegra muchísimo. Y acá le envío un saludo a Viviana Mantilla, que me va a matar porque también la tengo invitada. Y pronto la va a tener acá, Vivi. Bueno, ella es una amiguita que yo quiero mucho también. Sí, claro. Sí, ya llevo muy querida la Vivi y toda la familia Mantilla. Un saludo para ellos. Y bueno, súper chévere. Me alegra mucho que salieras de la frontera. Es un colegio espectacular. Sí, bueno, total. yo salí, casi 10 años después, pero pues... Ya soy viejita ya. Pero, ¿sí? No, viejo, bueno, sí. La cédula, no, mentira, vieja la cédula. La cédula, ¿no? Porque sí. pues, ya negra tenía que ser, ¿no? ¿Sí o no? Sí, total. Listo, entonces sales de la frontera. Salgo de la frontera y bueno, y con el tema, bueno, ¿y qué vas a estudiar, no? Entonces, cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho la filosofía. ¿Quién le dictaba filosofía? ¿Tú qué crees? Dímelo tú. El profesor... Dímelo tú. Ay, esto... El filósofo. Antonio. El profesor Antonio. Obviamente el profesor Antonio. Y él me daba filosofía y yo le cogí mucho amor a su materia y yo quería estudiar filosofía y letras. Entonces yo salí con esa idea del colegio y mi papá me dijo, no, o sea, ni de riesgo tú vas a estudiar filosofía, ¿sí? Y yo, bueno. Entonces yo le dije, bueno, entonces psicología, ¿qué hace? Pues eso hace muchos años, ¿no? Me dijo, no, tampoco, o sea, no vas a estudiar psicología, mírate otra opción. En mi casa pues mi papá ha sido comerciante, es otro cuento, mi hermana había estudiado otro tipo de carreras, odontóloga. Entonces me dijo, no, piénsate en otra cosa, eso realmente no sirve para mucho. Y yo le dije, pues no, pues yo lo siento, yo le dije, si no estudio eso, pues, o sea, si no es esa carrera, yo no estudio, ¿sí? Le dije así. Bueno, entonces así pasó el tema y yo tenía unos familiares en Pereira y pues yo no estudié, yo me fui para Pereira. ¿En serio? O sea... Sí, así de la nada dijo, no va a estudiar y me fui a estudiar inglés allá. Obviamente tu papá quebró o... No, nos fuimos en buenos términos, ¿no? Sí. La relación en mi casa es muy adecuada, nos fuimos en buenos términos. Yo me fui, trabajé un tiempo, estudié y bueno, mi papá yo creo que dijo, bueno, y esta china no va a empezar a estudiar nada, que hubo allá, ¿qué? Y me dijo, bueno, ¿qué? Ahora sí que vas a estudiar. Entonces yo seguía firmemente que quería estudiar psicología. No, ya había cambiado, eso ya había hecho. Entonces, filosofía no, yo quiero estudiar psicología. Ya había como indagado un poquito más acerca del tema. Entonces le dije psicología y me preguntó y me dijo, ¿sigues todavía con la idea de psicología? Yo le dije, sigo con la idea de psicología. Y me dijo, bueno, pues dale, empieza a estudiar psicología. Entonces yo empiezo a estudiar psicología en Pereira. Hago un semestre en la Universidad Católica de Pereira, viví un tiempo allá, además mis papás son del eje cafetero, mis papás son de un pueblo muy lindo que se llama Buenavista Quindío, entonces tenemos ahí como un vínculo muy cercano y esa tierra la queremos mucho, entonces tenemos familia y todo allá y ya una vez estábamos allá, entonces yo empecé a estudiar, pero mi papá se radicó en Bucaramanga. Y pues yo quería estar cerca de ellos, solo había hecho un semestre y yo dije, ay, ¿será que ponle cuidado? Yo le dije, ¿será que homólogo o no homólogo? Y luego me dijo, no, véngase así, acá empieza de ceros. El caso fue que sí, yo le hice caso, nos fuimos para Bucaramanga y yo empecé a estudiar de ceros en la Pontificia Bolivariana, sí, empecé desde primer semestre, ni siquiera hice nada, creo que el primer semestre ni siquiera lo logré terminar. Y empecé, y ahí sí inicio, y a los 5 años me gradué. ¿En la Pontificia? En la Pontificia Bolivariana.
¿Te gradúas en el 2014? No, yo me ¿No? gradué en el 2010, si no me falla. En el 2010 se graduó Sí, ya sí. psicóloga. Psicóloga. Ujú. Súper. O sea, bueno, ya se graduó de psicología. Sí. Tuvo su diploma en las manos. Ajá. ¿Qué dijo? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? No, pues uno sale como muy angustiado, además que sí sentía una presión en casa porque como que yo estudié algo en contra de la muchas voluntad. cosas, ¿sí? Y bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, luego de eso yo me voy a vivir a Bogotá, me caso. ¿Eres casada? Sí, bueno, ahorita no estoy casada, pero sí me caso. Me caso temprano, a los 24 años, recién graduadita, o sea, yo que me gradúo y me caso. No, o sea... ¿Te casaron? Más o menos, o sea, me faltaba, ya había presentado la tesis, la había sustentado, y me faltaba el grado, y me casé, ¿sí? O sea, espera, me casé y ya luego a los meses recibí el grado, ¿sí? Y me casé, bien, me fui para Bogotá un tiempo, pero el tema laboral en Bogotá en un principio no estuvo tan bien, ¿sí? Se requería experiencia laboral. Lo de todo recién graduado. Lo de todo recién graduado, lamentablemente. Y ya a través de eso, entonces yo luego dije, no, pues yo estudié eso porque me gusta, porque lo quiero ejercer, y la posibilidad que tengo es conseguir experiencia laboral para luego poder venir a Bogotá. Entonces, nada, en esas yo hablé con mi hermana Diana, que mi hermana Diana es una gran aliada, yo sí, siempre lo digo así, y le dije, me pasa esto y eso, y me dijo, no, tú tranquila, vente que acá miramos y solucionamos. ¿Te fuiste para Bogotá? No, me vine para Saravena. ¿Te vienes? O sea, sí, yo estaba en un principio, no conseguía trabajo, y estaba como un poco angustiada, y ella me dice, no, vente para acá, trabajas, consigues experiencia y te retornas nuevamente. Yo le dije, ok, entonces así fue. Ahí sí, luego me vine para acá y me vinculé al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabajé en el Centro Zonal como casi 3 años. Acá en Saravena, ¿estamos hablando de qué año? Uy. ¿2011? ¿12? No, por ahí 13 más o menos. Sí, por ahí 2013 yo creería. Ah, pero bueno, el ICBF te abrió las puertas y más aquí en Saravena. No, y me abrió las puertas de muchísimas cosas. O sea, el que yo haya empezado a trabajar allí para mí es muy significativo. Súper bueno. Porque identifiqué qué era lo que realmente me gustaba y hacia dónde yo quería dirigir mi carrera. Que eso te lo da la experiencia. Una vez sale de la universidad y, ay, no, quiero especializarme, pero finalmente yo considero que es cuando tú entras en el campo de acción que dices, no, me voy a ir por este lado, me gusta esto, siento que me desempeño bien en esta área. La práctica te ayudó muchísimo. Mucho. Y además que, bueno, trabajar ahí fue una gran escuela para mí. Sí. Y trabajé allí y decido retornar a Bogotá. Miré una foto con una niña y tú ibas vestida de ICBF. Estabas trabajando como con las comunidades aledañas en las veredas. Oye, qué bien que hayas recordado esa foto, qué linda. Además esa foto la recuerdo con mucho cariño. Sí. No, me encanta que lo hayas recordado. Es una foto que yo trabajé en ese entonces. Es una foto con un niño de una comunidad indígena. Sí. Y era muy rico. Esa foto me encanta. Y era muy rico porque allá podíamos interactuar con mucha población, con mucho tipo íbamos a las comunidades indígenas. Bueno, tuve un equipo de trabajo fantástico que lo recuerdo con mucho cariño. Entonces fui muy amiga de la trabajadora social, de la nutricionista, aún mantenemos una muy buena relación, del antropólogo, ¿sí? Entonces trabajábamos delicioso. Ponte tú que un día estábamos en la oficina atendiendo y al otro día comunidad indígena. Nos íbamos, de regreso nos metíamos al río. No, o sea, delicioso. Yo trabajé muy rico. De hecho, cuando yo regresé como con mucha tristeza. Yo no me quería ir porque me sentía bien, me sentía cómoda. Pero bueno, retorné porque quería estudiar nuevamente. Entonces, me devuelvo a Bogotá. A especializarte. En un principio, como a tocar puertas e intentar volver para trabajar. Y claro, efectivamente ya después de haber trabajado acá, sí, se me abrieron las puertas y yo inicio trabajando, yo llevo aproximadamente 11 años de experiencia laboral como psicóloga y llego a Bogotá y yo me radico en Cajicá, Cundinamarca, en la Sabana Norte de Bogotá, y pues quería vivir y trabajar allí. Y yo logro vincularme, que también es un operador de bienestar familiar, a una institución
que trabaja con adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas en condición de internamiento por problemas de ley. Entonces allá trabajo un par de años, me gustó mucho, aprendí un montón. Es una población bien compleja, y son chicos que estaban allá, vivían allá. ¿Sí? ¿Una correccional? Más o menos puede decirse así. Si es como un lugar de internamiento, la autoridad competente les da un tiempo, bien o una sanción por el delito que hayan cometido, o bien sea porque tengan un consumo de sustancias psicoactivas muy fuerte, entonces allá entran como un proceso de rehabilitación frente al consumo. Y allá trabajé un par de años. Podemos decir que pasó de la infancia, pasaste de un pueblo a una ciudad con problemas grandísimos, diferentes. Sí. O sea que todo este camino, experiencia te ha servido de muchísimo para hoy en día. Sí, mira, Fabián, que a mí me ha ido muy bien. Yo vivo muy agradecida con la vida. Y sí, o sea, a mí se me empezaron a abrir las puertas. Después de ese trabajo me fue muy bien. Luego trabajé en una institución de tipo psiquiátrico que manejaba discapacidad mental y psicosocial. Bien fuerte en Bogotá. Aprendí muchísimo. Pero era muy duro para mí. Entonces, y era un poco frustrante porque pues habían discapacidades muy severas y pues sí se trabajaba, se mantenía la enfermedad, pero pues avances eran muy pocos, ¿sí? Eran condiciones bien complejas. Entonces ahí, bueno, estuve, aprendí, pero como que decidí ya no... O sea que el camino se le fue poniendo un poco difícil. Sí, se me fue poniendo un poco difícil. Pero es mejor. Sí, yo pienso que todo es un reto, ¿sí? Y con cada población que uno entra a trabajar, la experiencia es totalmente diferente, es significativa, es supremamente distinto trabajar con adolescentes con problemas de consumo, problemas de ley, a trabajar con personas que tengan problemas de discapacidad mental y psicosocial, habían unos con leve, otros con severa, ¿sí? Pero pues un aprendizaje bellísimo también, muy lindo. Allí estuve durante un tiempo. Luego yo retorno a esta institución de consumo de sustancias, pero me ofrecen una coordinación, la coordinación de toda el área de talento humano de una institución más o menos con 300 colaboradores. No era mi área, pero pues la persona que estaba allí coordinando, pues nos caíamos muy bien, le gustó mucho mi trabajo, se dio la posibilidad y yo ingresé, aunque la verdad no tenía, uno debe ser muy honesto, o sea, mi fuerte no era esa área. Entonces, ¿pero asumió el reto? Sí, no, yo lo asumí total, como considero que he asumido todos los retos en mi vida. Llegué, estudié también, empecé a revisar, a estudiar, aprendí un montón. Ahí durante ese tiempo empiezo a hacer el posgrado. Como vivía en Cajicá, entonces empecé a buscar también, bueno, algo que me gustara mucho, ¿sí? Y que ojalá en términos de movilidad me fuera muy bien, ¿sí? Entonces yo quería especializarme en infancia y adolescencia porque había estado mi trabajo. Ahí había aprendido y ahí sentía que me desenvolvía bien. ¿Te especializas entonces en esa...? Claro, entonces yo busco, porque pues en Bogotá habían varios posgrados de psicología clínica, pero yo quería en infancia y adolescencia. ¿Te vas para la Sabana? Y yo me voy para la Sabana. Entonces estudio en la Sabana. Cuando estudié en el pregrado, yo me gradué de pregrado con grado meritorio. Me fue muy bien, yo era ñoñita todavía. Nerdita, ñoñita. Sí. Yo no, a mí no me da pena aceptarlo, ¿sí? Cuando algo me gusta, me enfoco, estudio. Y yo pienso que es importante escoger lo que te gusta, ¿sí? Entonces, si estudias algo que te gusta, pues no va a ser como tan tormentoso para ti indagar, estudiar, porque pues es algo grato, ¿no? Tanta gente que estudia lo que no quiere por conveniencia o porque los papás lo obligan. Bueno, pero en mi casa no había mucha opción. Mi papá nos decía, a mis hermanas a las 3, nos decía, bueno, tú empiezas algo y lo que empiezas lo terminas, o sea... ¿Y si no? Mire a ver qué hacer porque no te va a dar otra opción. Entonces... pues estuvo bueno también, ¿sí? Porque te permite elegir, ¿sí? Intentar mirar que sí era lo que te gustaba y no estar cambiándote. Entonces él nos decía muy bien, tomes el tiempo, piénsalo muy bien, yo te doy la posibilidad de que escojas. Él conmigo en un principio no, pero luego finalmente me dijo, estudia lo que deseas. Entonces no había esa posibilidad de estar cambiándote.
¿Sí? No, porque tantos, no era mi opción. No, y tantos hijos que le dan la oportunidad y en el séptimo semestre, okay. No, papá, esta no es mi carrera. No, todavía con mi papá esa opción no es viable. O sea, yo con mi papá tú no te cambias de carrera. No era posible. Y ninguna en casa se cambió de carrera. Mi papá fue muy claro cuando empezamos a estudiar con la... ¿Estricto tu papi? Sí, mi papá fue estricto, sí. Además ayudó bastante. Claro. Que fuera más que estricto, considero yo que fue un hombre exigente con nosotras. Fundamental en la formación de ustedes. Fundamental, Fabián, yo creo que clave. Yo pienso que la formación que ejercen los padres en uno es fundamental. Y es fundamental tanto en la adolescencia como en la adultez. Entonces ese papel que hacen los papás es maravilloso. Yo también, todo se lo debo a mi padre. ¿Quieres mucho a tu papá? Demasiado, ¿no? ¿Sí? Él sabe cuánto lo amo. Yo sé, y se nota porque cuando entré a tu casa, se nota que amas mucho a tu papá. Sí, claro. Bueno, y desde acá le vamos a enviar un saludo muy especial a don Rodrigo y doña Alba. Sí. Que tenemos acá un fruto del amor de ellos dos. Sí. Tenemos el fruto del esfuerzo, de un trabajo. De la lucha. De todo lo que han logrado. Y vemos que está muy bien reflejado la formación. Ajá. Es espectacular como persona estar aquí entrevistándole. Me alegra muchísimo. Qué rico que tú me hayas invitado. Y yo quiero aprovechar el medio. Súper. Ya a mis papás les debo todo. Sí. Les debo todo, desde la vida, obviamente. Pero han sido unos padres maravillosos. Sí. Tienen un matrimonio muy lindo. Y obviamente han surgido dificultades, pero somos una familia muy unida. Yo creo que una familia muy pujante. Mi papá es un hombre muy emprendedor. Sí. Y es un hombre que se levanta muy fácil de la adversidad. Y siento que con mi papá, más allá del afecto, yo aprendí sobre todo desde el ejemplo. El ejemplo, sí. Entonces siento que con mi papá, a mí me parece que es un hombre muy correcto, muy intachable. El mejor psicólogo. Sí, total. Usted. Y mi papá, más allá sí es afectivo, pero no tan afectivo. Pero más allá de eso, es verlo, es ver cómo se ha levantado de muchas situaciones, es ver cómo se resuelve sus cosas diarias. Me encanta. A mí, yo lo admiro muchísimo. Pienso que la persona que más admiro en mi vida es a mi papá. Y lo noté. Total. Lo noté, ¿sí? En las fotos. Ok, sí, yo lo admiro muchísimo, lo admiro mucho porque resuelve, es una persona que resuelve. Entonces, si tienes cualquier dificultad y te ayuda o qué hay que hacer, y eso nos lo ha enseñado mucho, ¿sí? Porque la vida pues es muy linda, pero tampoco es del todo sencilla. No, es difícil. Y nos ha enseñado mucho eso, entonces que si se presenta un problema, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, el problema no es que exista el problema es que una vez existe el problema, ¿qué vas a hacer con el mismo, no? Claro. ¿Sí? Y es eso, los problemas pueden surgir y mi papá nos ha enseñado muchísimo que cuando está el problema, cómo lo vas a afrontar, qué vas a hacer, o que o te vas a quedar quieta o te vas a mover. Mover. Y hay que moverse, ¿no? Sí. Y nada, y mi mamá es una mujer espectacular, es una mujer intachable, una mujer dedicada a su hogar, una mujer supremamente amorosa. Muy hermosa tu mamá, de ahí la belleza de todas, ¿no? Mi mamá es muy linda. Bueno, dicen que yo me parezco mucho a mi mamá. Sí, es la que más se parece. Sí, dicen que yo me parezco mucho. Y es una mujer que tiene una característica muy linda, y es que mi mamá casi nunca está de mal genio. O sea, tú siempre ves a mi mamá en muy buen estado de ánimo, con una sonrisa. Entonces mi mamá, en mi casa, mi mamá viene siendo como ese equilibrio de todos. Entonces siempre que nos reunimos en casa, además que mi mamá cocina muy rico, pero muy rico. Yo sé que todo el mundo dice, ay, mi mamá cocina rico, pero ella cocina muy rico. Ella cocina más rico. Entonces las reuniones de casa son casi siempre por ella. Nos reunimos porque mi mamá hizo sus empanadas paisas, mi papá son paisas. En mi casa todos los sábados se come bandeja paisa. Sí, en mi casa todos los sábados nos reunimos, toda la familia, y hay bandeja paisa, es un espacio familiar, compartimos, delicioso. Súper rico. Y mi mamá es ese centro, en ese sentido, es como esa tranquilidad. Me encanta, tiene una forma de ser muy, muy bella. Me alegra muchísimo por ellos, que Dios te los bendiga y los tenga llenos de vida y de salud. Y muchos años más, y ojalá así como están muy saludables. Vida eterna se llama eso. Ojalá, que así sea. Me alegra muchísimo. Bueno, y retomando el tema de la psicología, bueno, te especializas, ¿qué? ¿2018, 2017? Yo me especializo en el 2017.
Yo cuando estaba haciendo el posgrado trabajaba paralelamente, entonces fue una época pesada, fue una época muy pesada. No sé, tipo que yo llegaba de mi trabajo en Bogotá a las 6 de la tarde y tenía clases presenciales en la noche los jueves de 6 a 8 de la noche, viernes de 2 a 8 de la noche y sábado todo el día. Era intenso, O sea, que el posgrado era fuerte. 2 años así más o menos. Sí, no, la verdad yo la saqué muy rápido, me fue muy bien, sí. Ah, ¿verdad que era ñoñita? Sí, era ñoñita, soy ñoñita. Entonces la saqué, también quería sacarla rápido, no quería quedarme tanto tiempo ahí. Y bueno, hice mi tesis allí y pues hice mi tesis con un grupo de compañeras. Y cuando recibo el grado de mi posgrado, vaya sorpresa que yo recibo un grado meritorio. Entonces no lo sabía. Y inesperado. Fue inesperado para mí, inesperado para mi mamá también. Y nada, o sea, muy contenta, estuve muy contenta porque sí había sido como recoger todo ese esfuerzo, todos esos trasnochos, que pese a que trabajaba igual. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Y además que cuando estudié sí superó todas mis expectativas, me gustó muchísimo, me gustó mucho cuando todas las materias que vi, las prácticas me gustaron demasiado. La práctica clínica me gustó mucho y luego de ahí, yo antes de estudiar esa carrera yo tenía un propósito y yo quería entrar a trabajar en una ONG en Bogotá que era muy difícil ingresar. ¿Una meta? Sí, y de hecho yo quería ingresar antes del posgrado y bueno, sabía que tenía que estudiar para poder trabajar en este lugar, ¿sí? Porque solo contrataban personas con posgrado, si no, no podías entrar. Y había que tener experiencia, y eran vacantes que nunca publicaban en un banco como de empleo, sino que entrabas... Selectivo. Era bien selectivo, ¿sí? Y una amiga que sí logró entrar allá, que conocí en la institución de consumo de sustancias psicoactivas, ella estaba allá. Una amiga que es psicóloga clínica, que yo la recuerdo muchísimo. Creo que mi más lindo recuerdo en Bogotá es Andrea Zárate. Si lo ve, yo le tengo en mi corazón. Se lo vamos a hacer llegar. Ok, sí, se lo voy a hacer llegar. Claro que sí. La recuerdo mucho, con muchísimo cariño. Y Andreita estaba allá. Y yo le dije, Andrea, tú sabes que yo quiero trabajar allí. Entonces, nada, hubo la vacante. Y le dije, ok, ayúdame. Y me dijo, pero acá, yo le dije, no, pues intentémoslo, ¿no? Y yo estaba en la coordinación de talento humano que te conté. O sea, yo estaba trabajando y me postulé y quedé. Y este fue como mi último trabajo en Bogotá. Es una ONG que atiende a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual infantil y se hace atención clínica todo el tiempo. Entonces me llamaba mucho la atención y siento que el tema de la violencia sexual empezó como a llamarme la atención desde acá, desde el Centro Zonal en Saravena. Tuve un par de casos y estos casos me movilizaban bastante. Y eso que cuando esa época, pues, no se miraban tantos casos, me imagino yo. O sí se miraban, pero no eran tan... Sí, yo pienso que el tema de la violencia sexual siempre ha existido, sí. Y ha existido muy fuerte. Lo que pasa es que las mujeres acá en las épocas pues se callaban. Tal vez sí, no era tan visible, no había tanta denuncia. No había comunicaciones. Sí, la denuncia seguramente sí, es cierto, sí. Antes era mucho menor y en eso entonces que yo estaba acá llegaba un par de casos, pero cuando llegaban los casos yo le metía toda la ficha, me gustaba muchísimo. Pero obviamente nuestra labor llegaba hasta un punto porque no podíamos hacer hasta donde permitiera la institución. Pero entonces ya acá era distinto, ¿no? Entonces ya en esa institución sí podía hacer lo que yo quería en cuanto a trabajar clínica. Y llegar allí fue un desafío, Fabián. ¿Y esa ONG trabajaba en Colombia, en Bogotá? Sí, es una ONG en Colombia, es la ONG más antigua que atiende violencia sexual en el país. Y cuando, yo ingreso a trabajar allí, un desafío enorme. O sea, no habías visto nada tan grande hasta que llegaste ahí. Sí, siento que ha sido como mi trabajo mucho más complejo, sí lo podría decir ahí. Ahí duré casi 5 años y algo. Y yo empecé a trabajar, hacíamos atención clínica, ¿sí? Entonces, todo el tiempo te llegan pacientes, pero todos los niños y adolescentes que llegaban a esta ONG eran víctimas de violencia sexual. Entonces veíamos una sintomatología súper fuerte, muy dura, pero nada, ver el progreso de un paciente que ha sido víctima de violencia sexual
es demasiado grato. Llena Demasiado, o sea, no hay valor que lo llene. Y bueno, trabajé allí durante un tiempo como psicóloga, y en esta ONG habían unos cargos de supervisión clínica, ya era algo más un poco de coordinación. Y esas coordinaciones se le daban a la gente que llevaba 10 años, que tenía un historial grande en la empresa, porque eran casos muy delicados, entonces había que tener una muy buena experiencia. Sí, claro. Entonces era un cargo de supervisor clínico, y ese supervisor clínico tenía a su cargo más o menos aproximadamente 15 psicólogos que son también especialistas y con posgrado estaban a tu cargo. Esto surge en pandemia, entonces yo estaba en pandemia atendimos virtual, todo el tiempo con el teléfono, complejo. Uy, re complejo. Muy complejo, pero no paramos, ¿sí? Al contrario, algunas situaciones de abuso aumentaron en esta época. Sí. Y cuando estaba en pandemia, a mí me ofrecieron el ascenso de supervisora clínica en esta ONG. Yo no me lo esperaba en absoluto, porque pues llevaba tiempo, pero consideré que no llevaba el suficiente para las personas que habían tomado este cargo allí. Lo ñoña te ayudó. Yo creo que sí, ahí estaba lo ñoña. Me esmeraba mucho por mis casos. Además que con esos casos íbamos a juicios orales y todo. Y era como meterle toda, porque pues este niño había que ayudarlo clínicamente en su salud mental, pero también le ayudábamos jurídicamente, ¿no? Claro. Entonces que cuando había el juicio, pues también su proceso... Estuviera acompañado. Sí, y además que se hiciera más o menos, por decirlo así, lamentablemente, pues justicia. Que no es tan fácil en este país, pero lo intentábamos. Y bueno, ahí trabajé, tuve el cargo de la supervisión clínica, que me encantó. Fue un reto para mí también, me encantó muchísimo. Y bueno, yo luego ahí quedo embarazada. Bueno, esperemos. Ok, me estoy adelantando mucho. Está muy bueno. Ok. ¿Cómo vas de vino? ¿Bien? Vamos bien. ¿Tú cómo vas? Excelente. Okay, no he parado. Ok, está delicioso. Eso lo contamos. Perdón. No te me ahogues. No. Súper. Me alegra muchísimo que fuiste escalando de una manera sustancial. O sea, progresivamente fuiste subiendo. Sí. Llegaste hasta la dirección de esta ONG. Pues no dirección, tuve una supervisión. Pero algo... Personal a cargo, importantísimo. Sí. ¿En qué momento te diste la vuelta por Europa? Ok, pues bueno, yo te cuento. Yo tengo unas tías que amo muchísimo. Mi tía Gloria y mi tía Adela. Ellas son hermanas de mi papá, son del eje cafetero. Y mis tías viven hace muchos años en Suiza, en Ginebra, Suiza. Ajá. Saludo para Suiza. Ginebra, en Suiza. Ok, tienen que verlo. Tías, no, sí. Y mis tías viven allá hace muchos años. Y yo hace mucho tiempo quería ir allá. Claro. Quería ir a Europa, pero quería verlas a ellas. Quería ir a su casa, quería saludarla, quería ver a mis primos. Y ese viaje no fue tan planeado. Bueno, y yo los viajes no los planeo tanto, o sea, de repente me fui y ya. Fue a la carrera. Y sí, y así de pronto los tiquetes no los consiga tan barato, pero entonces de repente surge el viaje y ya. La oportunidad. Y ya, sí, exacto. Entonces, nada, era un diciembre, justo antes de pandemia. Y nada, compramos tiquetes y fui a pasar una Navidad a donde mis tías, que finalmente era lo que yo más quería, y le dije a mis tías, ya tengo tiquetes, me voy y llego a pasar 24 a Ginebra, Suiza. Súper. ¿Pasas Navidad allá? Sí, acompañada, ¿no? Sí, yo me fui acompañada de mi esposo en ese entonces. Fue un viaje muy rico, la pasamos delicioso, ¿sí? Nos fuimos, bueno, llegar allá, que mi tía me recibiera en el aeropuerto con un ramo de flores, fue bellísimo. Llegar a su casa, compartir. Pasamos el 24 en un chalet suizo en las montañas suizas. Fue muy lindo, pero más allá del lugar, que obviamente es lindo, es poder compartir en familia, Fabián, ¿sí? Entonces poder estar allá con años de no haber compartido con ellas. Sí, aunque ellas vienen seguido, pero una cosa es cuando ellas vienen, pero otra cosa es compartir allá, ¿no? Claro. Y bueno, Ginebra fue una ciudad que me encantó demasiado, mucho.
me gustó muchísimo. ¿No le nació la oportunidad de querer ir a trabajar allá? Sí, sabes que yo después de ese viaje, antes de tener a Emanuel, sí me entró como la cosita de querer irme a vivir a Suiza, a donde mis tías, pero bueno, no se dio y por algo habrá sido, pero bueno, tengo que volver a visitarlas, sí o sí. Nada, y pasamos allá la Navidad, pasamos en familia, muy rico. Con la misma de vuelta para Colombia. No, luego de ahí fui a pasar 31 a París. Uf. Muy rico, muy muy chévere. El paisaje bellísimo, la arquitectura muy linda, y pasar ese día allá en el Arco del Triunfo y en la Torre Eiffel, sí. Muy bueno. La pasamos allá muy chévere. Luego me fui para Italia. ¿Turisteaste toda Europa? No, sí, más o menos lo que pude. Estuve en Italia, estuve en Roma, de mis ciudades favoritas del mundo mundial. Sí. Bellísimo, Roma, yo describo a Roma como un museo andante. Su historia. Y si tú vas a un hotel y sales de allá, o sea, saliste del hotel, es bellísimo. O sea, toda la arquitectura, es muy lindo Roma, me gustó mucho. La gente es mucho más jocosa en Italia, mucho más suelta que en Francia. Más de ambiente, más. Claro, en Francia la gente es un poco más seria. Sí. Entonces ya en Italia mucho más chévere, mucho más rico. Luego estuve en Venecia, riquísimo también. Luego en España y ya pues estuve en Colombia, pero fue un viaje rico. Gratificante. Rico y muy recomendado para la gente que quiera ir. No, llegué renovadísima. Y además casi me coge pandemia, o sea, yo con que me quede unos días más y allá quedo. Llegué a tiempo. ¿Llegó qué? ¿Febrero? Llegué en enero. En enero. Y en febrero empieza... Rumores de pandemia. 9 de marzo. Ajá, inolvidable. La OMS, ¿cómo es? De Salud Mundial. Sí, la decreta ya... Sí. ¿Confinamiento? ¿Cómo es esto? Sí, total. Yo pensé que iba a 6 meses. Yo siempre era como muy positiva en eso, ¿no? Porque pues estaba yo en Bogotá. Una cosa es estar en Bogotá, otra... acá lo vivieron distinto. Sí. Y yo dije, no, esto va a pasar rapidito, 6 meses. Empezamos todo el tema de trabajar por videoconsulta. ¿Y rapidito pasa? Sí, pasa. Además que trabajar por videoconsulta es muy agotador. ¿Te dio difícil ese cambio? Sí, me dio muy duro porque es distinto que tú tengas el paciente en el consultorio, la interacción con el paciente. Sentir ese sentimiento con el que... No, es totalmente distinto, sí. Fabián, o sea, desde que el paciente entra al consultorio, tú miras cómo está tu paciente, cómo está su estado de ánimo. Todo. Y eso lo quita un poco hacer terapia a través de videollamada, ¿sí? Claro, la diferencia entre un profesor a un psicólogo es que el psicólogo siente, el profesor expresa y enseña, pero usted con la mirada se da cuenta de todo, con el sentir de la persona. Sí, yo pienso que uno también desarrolla ese tipo de habilidades en el campo. Entonces total. Uno atendiendo pacientes se da cuenta también cómo está, si está ansioso, si no está ansioso, si su estado de ánimo está bajo, si oye muy contento, muy efusivo, y eso te lo quitaba un poco. La pandemia, cuando hacías sesiones virtuales, no era igual. Nada, el interactuar con el paciente, obviamente la privacidad es distinta, ¿no? Sí. Entonces, cuando estábamos atendiendo en pandemia, pasaba la abuela, bueno, pasaba el papá sin camisa. Claro. Bueno, hubo muchos chascos ahí como chistosos y hicimos un gran trabajo, ¿sí? Porque pues... no solamente estábamos atendiendo temas de violencia, obviamente atendíamos violencia sexual, pero con la pandemia se generaron muchos síntomas en las personas, ¿sí? Claro. Entonces hubo mucha ansiedad, hubo mucha depresión, una gran dificultad en el control de impulsos, las parejas no se toleraban. Se dispararon el tema de salud mental. Los problemas que habían se dispararon y los que no existían nacieron. Surgieron, total. Entonces nosotros entramos a los hogares de estos niños, de estas familias, y pienso que sí, como que dimos un muy buen aporte, un muy buen granito de arena, porque empezamos a trabajar
obviamente su problemática central, pero entramos a hacer otras cosas que eran necesarias dada la pandemia. Claro. El confinamiento fue terrible y generó unos efectos psicológicos muy profundos en la población. Yo pensaba que era mentira, que las parejas no se soportaban, y es verdad. Claro, esto lo demostró la pandemia. Uy, sí. Sí. Bueno, yo sí me soporto lo que sea. Sí. Te soportas todo. A todo. A tus hijos, todo. A lo que sea, pero pues hay mucha gente que trabaja todo el tiempo en otros lugares, tienen doble familia porque en el trabajo hay una familia y en la casa otra. Y estar todo el tiempo encerrado con su esposa. No pasar tanto tiempo con ella y de un momento a otro, todos los días de nuestra vida, despertar al lado de ella. Sí, era difícil. Claro, total. Y los ambos genios que no se conocían. Sí, y además que ya entra un tema de convivencia, ¿no? O sea, ya es un tema de, bueno, ¿y quién cocina? ¿Quién lava los platos? ¿Y quién ordena esto? Y aparte tengo que trabajar. Claro. Porque cuando tú te ibas para el trabajo, tú te ibas y luego en la noche mirabas sí, pero ya se volvió... Ya eran muchos temas. Era tu trabajo, la casa, el almuerzo, y cuando no vendían comida a domicilio, porque hubo un tiempo que no hubo. Entonces, ¿quién va al mercado? ¿Quién va al mercado? ¿Quién se arriesga? Al principio yo recuerdo mucho que yo me ponía guantes, o sea, de todo, en Bogotá asustadísima con ese tema, que generó muchísimo temor. Y ahora que los niños tienen tareas, que necesitan un computador, necesitan una cámara y un micrófono. Sí, sí, es cierto. Difícil. Pero sí, la pandemia trajo muchas cosas. ¿Pasaste pandemia en Bogotá? Pasé pandemia en Bogotá, pero me di cuenta que varias compañeras de mi ONG estaban viajando a ciudades y atendían desde allí. Y yo dije, no, olvídate, yo me voy de mis papás. ¿Te vienes? Me vine, cogí el carro y me vine con mi impresora, con un poco de cosas, y como atendía desde el celular, me lo permitió la empresa, y le dije a mi papá, usted cuádreme un espacio. ¿Privado? Más o menos, no se logró tan privado, pero yo les decía, porfa, a ver, intentemos pero sí, intentamos que fuera un poco privado, en la medida de lo posible, y le dije, yo me voy para allá, y me vine 3 meses. Me vine 3 meses en pandemia, feliz. Entonces, claro, contentísima, ya había pasado un tiempo total. Los sábados No, o yo, no sé, digamos, terminaba, me iba para donde mis sobrinas, compartíamos, ya no sentía la pandemia como la estaba sintiendo en Bogotá. Ay, no, acá se sintió diferente. Acá sí se sintió mi papá me lo decía, acá está diferente el tema. Entonces, cuando me vine, fue un alivio total, tomábamos café en la terraza. Ay, sí, la bonita terraza. Ajá, yo recuerdo que con mis papás en esa época hicimos un par de meditaciones en la terraza, ahí el que se deja hay un poco de mis locuras. Entonces recuerdo una noche que llevamos un Baileys a la terraza con mi papá y mi mamá. Entonces les dije, vamos a hacer una meditación guiada, y nos acostábamos a mirar las estrellas con mis papás, hicimos una meditación en esa época, esos 3 meses que vine. Y nada, tuve momentos muy gratos en ese momento, hasta que ya iba a venir la presencialidad o la alternancia, ¿no? Sí. Y tuve que retornar a Bogotá. Con el dolor de mi alma retorné a Bogotá. Bueno, volvemos al tema de tu embarazo. Yo deseaba, en una época de mi vida yo no quería ser mamá, ¿sí? Yo no quería, y en mi casa todo el tiempo me decían, bueno, ¿y qué hubo? ¿Y el niño para cuándo? ¿El bebé para cuándo? Me hizo reír. Sí. Como toda psicóloga. Ajá. No voy a ser mamá. Sí, de verdad. No voy a ser mamá. Un saludo para Laura Alcántara. Okay. Bueno, yo quiero a Laura. Laura es linda, Laura. Me cae muy bien. Laura es muy linda. Mejor dicho, mi infancia, mi juventud, Laura. ¿Laura? Ok, yo conocí a Laura ahorita que empecé a trabajar acá y me cayó muy bien. Súper, me alegra muchísimo. Sí, me cayó muy bien. Además que, yo soy una mujer muy en pro del género femenino. Me alegra más todavía. Sí, odio, no me gusta las mujeres que hablan mal de su género. Lo detesto. Difícil, ¿no? Sí, no entiendo por qué. Yo no lo entiendo y no lo asimilo, y trato de masticarlo por todos los... Sí. No tengo ni los principios ni el estudio, pero es difícil comprender. Sí, entre mujeres nos damos duro, es verdad, lamentablemente. Ya lo han dicho acá. Sí, es cierto. Pero algo que yo he aprendido mucho, y es a querer a mi género. Lo quiero mucho. Soy muy empática con mi género, y pocas veces, yo creo que no me gusta hablar de mi género, de alguna situación de alguna chica,
juzgarla o señalarla, no me gusta. Bueno, y poco me vas a ver jamás señalando una situación o algo así, Fabián. Además, mi profesión me lo ha enseñado, mi ejercer clínico me ha enseñado a no juzgar a nadie. Tu profesionalismo, tu ética. Bueno, yo creo que también va por ese lado. Sí, claro. Entonces, nada, volviendo al tema, porque yo me desvío. Entonces, nada, yo desde mi casa, bueno, y qué hubo, que cuándo, usted casada, que ese mundo de tiempo, usted estudie y estudie. Que ya queremos un nieto. Porque yo era de diplomado en diplomado, de congreso en congreso. Bueno, y el niño o el bebé, ¿para cuándo? Entonces ya yo luego digo, bueno, sí, yo quiero ser mamá. Más allá de pensar que un bebé soluciona un tema de pareja, porque no es así, no lo pensé de esa manera. Yo quería ser mamá, entonces lo planeé a mi bebé, me hice como todos los exámenes respectivos, duré un tiempo, la desintoxicación específica por el anticonceptivo que estaba teniendo antes, y bueno, luego quedé embarazada, quedé muy, bueno, quedar en embarazo es una sensación, bueno, las mujeres me entenderán, es una situación bien inexplicable, porque así, si tú lo deseas, igual vas a estar muy feliz con la noticia, pero te entra una ansiedad enorme. O sea, yo vi esa prueba de embarazo, la primera fue casera, ¿sí? Y yo dije, estaba muy contenta, pero yo dije como pucha, y ahora sí es verdad, ¿no? Sí. O sea, ahora sí es verdad, ahora sí es real. Me entró miedo. Viene en camino. Sí, ahora sí es cierto, me entró mucho susto, pero tuve una fortuna, y es que ahí estaba todavía trabajando en casa. Entonces los 3 primeros meses de mi embarazo los cuidé demasiado. Muy bien, me cuidé muy bien, fui con mis citas con mi ginecobstetra, obviamente sí trabajaba, pero pues sé que los 3 primeros meses son de mucho cuidado. Demasiado cuidado, son lo más importante en son la gestación del baby. Entonces estuve en mi casa tranquila, trabajando tranquila desde casa, ya había tomado la supervisión que te comenté. Sí, con mucha carga laboral, pero pues ahí la iba sorteando. Igual yo pienso que pues el embarazo no es una enfermedad, pero sí es una situación muy compleja de la mujer. Sí, claro. Muy compleja. Y nada, tuve un embarazo muy bueno. Tuve un embarazo tranquilo, muy saludable. Los 3 primeros meses sí un poco de mareo y esto, pero lo normal. Lo normal, ¿sí? Pero si tú me preguntas, o sea, porque siento que el embarazo se romantiza mucho, ¿no? Y no hay que romantizar tanto el embarazo. El embarazo es lindo, pero es una situación donde te sientes pesada, cansada, uno no se siente saludable, o sea, o bueno, yo por lo menos, a pesar de que todo iba bien y que todos mis exámenes iban muy bien, yo no me sentía tan saludable, o sea, yo me sentía como agotada. Claro, y más. Sí, es distinto. Los últimos 2-3 meses. No, eso es fatales. Eso es otro cuento, y tú lo sabes, ¿no? Bueno, por tu esposa. Entonces, nada, me cuidé un montón, mi embarazo estuvo muy bien, esperaba a Emanuel con muchísimas ansias. Sí. Con muchas ansias. Emanuel tiene 8 meses. Nada, es mi vida. Nace Emanuel. Nace Emanuel, es mi motor. Nace en Bogotá. El día de su nacimiento fue algo increíble. Sí. Increíble. Y luego fue un temor impresionante. Entonces mi mamá va a Bogotá. Recuerdo mucho que a mí se me adelanta un poquito el embarazo, como unos días. Y mi mamá no estaba en Bogotá, y pues yo pues prácticamente sola con mi pareja en ese entonces. ¿Necesitabas a tu mamá al lado? No, o sea, obligado, y no había llegado, y ella logra adelantar un vuelo porque mi papá, bueno, hacen toda la gestión y mi mamá llega. Entonces yo llego a la casa con mi bebé y mi mamá está ahí, y yo, wow, lo máximo. Pero llegué con mucho miedo porque pues, no sabía cómo hacerlo. Sí, o sea, no sabía cómo nada, o sea, no sabía cómo bañar a mi bebé. No, total. Yo había cambiado un par de pañales de mis sobrinas, pero ahí es otro cuento, o sea, además que en mi casa antes de Manuel y Alejandro, que es mi otro sobrino, pues mi casa es un matriarcado. Mi casa son mis hermanas, mi mamá, mis 2 sobrinas, y yo juré que Astrid y yo íbamos a tener niñas. O sea, que en mi casa iba a seguir el matriarcado. Niñas. Sí, total.
Y pues no, entonces ver a Manuel ya luego, para mí sí era novedoso. Novedoso porque pues no sabía cómo hacerlo. ¿Tu mami te enseñó a hacer todo? No, mi mamá estuvo conmigo todo el mes, toda la dieta. Y me ayudó un montón. Claro. Me ayudó, cuando se fue casi me muero. O sea, me dio durísimo. Me dio duro, pero yo pienso que nada, que en la medida que uno va ejerciendo su rol materno, uno va aprendiendo mucho, va conociendo mucho a su hijo. Cuando uno reconoce todo, ¿no? Su llanto de sueño, su llanto de comida, todo. Su llanto de irritabilidad, sí, nosotras su las mujeres. Su sentimiento, lo que él desea, lo que él quiere. Total. ¿Te cambió la vida con este baby? Sí, yo estoy muy contenta de tener a mi bebé. Es mi motor. Está pequeño, 8 meses. Está pequeño, 8 meses, y cada vez que me levanto me encanta verlo. Además es un niño muy sonriente, es un niño muy tranquilo. Mi embarazo fue tranquilo. Entonces eso también lo ha hecho muy rico. Emanuel, yo le agradezco, cuando yo estaba en embarazo, más o menos como al 4.º mes, yo vuelvo a la presencialidad y estaba muy asustada por el COVID. Y yo le agradecía, yo recuerdo mucho que cuando Manuel estaba en mi vientre, yo le daba muchas gracias porque me permitía hacer muchas cosas. Entonces yo le decía, no, te agradezco porque me permites trabajar, te agradezco porque no he tenido un embarazo de riesgo. Entonces hacía muchas actividades. Claro. Y hoy en día también le agradezco porque es un niño... Bueno, me imagino que para todas las mamás sus hijos son especiales, ¿no? Sí. Entonces... No hay sentimiento para expresar sí, total. tanto amor por entonces, nada, ser que, mejor dicho. Sí. Y nada, me encanta estar con él, compartir con él. Ojalá lo que más se pueda en tiempos de calidad, para mí es fundamental. ¿Rompes con tu pareja? Sí, hace un par de meses rompo, ya venía como un tema que te conté en pandemia, sí. Que no iba muy bien, ¿sí? Y siento que luego tampoco se pudo solucionar del todo, y es conveniente que cuando las cosas no van, es importante también aprender a decir adiós, ¿sí? Pues difícil, ¿no? Pero pues cuando hay que soltar, ¿no? No, sabes que pues sí, yo pienso que eso también le da la experiencia, la edad. Yo me siento bien, me siento tranquila, siento que hice como bien mis cosas también, entonces... además estoy con mi hijo, claro. Me siento bien, estoy con mis papás, siento que en ese momento de la vida como que me siento completica. Me alegra muchísimo, eso agrada, eso llena, porque más en una persona que todo el tiempo la estamos viendo como que nos va a enseñar y nos va a dar algo, sí. Pues tiene que estar usted bien, sentirse alegre por dentro como por fuera, tener una actitud positiva. Sí, es importante. Aunque a los psicólogos nos pasan muchas cosas, ¿no? Sí, y es claro. normal, total. Sí. Pero pienso que sí hay como una responsabilidad. Creo que debemos aprender como psicólogos a asumir. Tenemos como otras herramientas que de pronto no puedan tener otras personas. Sí. Asumir las cosas de una forma distinta. Sí, porque pues le iba a preguntar, un psicólogo también tiene problemas. Claro. ¿Cómo hace para que no te afecte una situación de esas? Por ejemplo, cuando de pronto una persona X a veces no soportan este tipo de situaciones y hacen actos que desgraciadamente pueden pasar a mal. Sí. Bueno, y me pasaba mucho, sobre todo cuando trabajaba en esta ONG de violencia sexual, que veíamos casos tan fuertes. Por ejemplo, eso. ¿Cómo haces? Yo pienso que eso lo da también el tiempo, lo da la experiencia, ¿sí? Y a mí me sucede algo, a mí personalmente, yo no sé otros psicólogos, pero cuando a mí me llegan casos muy complejos, al contrario, a mí me dan ganas de ayudar. Bien. ¿Listo? Bien, ¿cómo después de estar en Bogotá, después de tener tu hijo un cargo tan importante, ajá, en una ONG, de pronto hasta una calidad mejor en la cuestión del salario, sí, decides venirte para Saravena? Mira, a mí me pasó algo, y bueno, yo cuando estaba en embarazo como que bien, pero como no dimensionaba, ¿sí?, lo que iba a suceder cuando naciera mi bebé. Una vez nace mi bebé y yo estoy en dieta con mi mamá, mi red de apoyo en Bogotá era muy reducida, entonces no tenía tanta familia. Y era muy consciente que la productividad mía tenía que seguir igual, porque el costo de vida en Bogotá es muy alto. Claro. Entonces, yo te comento, mi horario laboral era súper extenuante. Yo trabajaba casi hasta las 11 de la noche, o sea, llegaba a casa a las 6
Y seguía en el computador haciendo muchos informes. Y yo dije, yo no le puedo seguir ofreciendo, yo no puedo ofrecerle esto a mi hijo. Sí, o sea, no voy a tener tiempo. Me agrada esa respuesta. No voy a tener tiempo. Si bien es cierto, voy a tener cómo sostenerlo económicamente, pero no voy a estar ahí, voy a estar ausente, totalmente ausente. Y cuando mi mamá fue, esto me preocupó muchísimo. Y luego va mi papá. Mi papá, que es mi papá, es el hombre de mi vida. Es el hombre de mi vida con mi hijo. Yo amo a mi papá mucho. Y mi papá va y yo le comenté que estaba muy preocupada. Estoy muy preocupada, me preocupa mucho volver al trabajo. Voy a tener que contratar una niñera que ni idea, ¿sí? Uy, sí. Voy a tener que llenar mi casa de cámaras. Y pues nada, mi hijo no se va a criar con ustedes. Y mi papá me dice, ¿y si te vas? Cuando me dijo eso, ¿y si te vas? Bueno, y en ese entonces el tema de orden público estaba complicado acá. Y me da mucho susto. Estamos hablando de enero, febrero. Más o menos, sí. Manuel nace en febrero. Me dijo, si te vas. Y yo, o sea, yo vivía en Bogotá, hacía muchas cosas, pero a mí me faltaba esa felicidad de mi familia, Fabián. Total. Mi felicidad no era completa sin ellos, sin mis hermanas y sin mis papás. Claro. Bueno, y ahora mis cuñados, mis sobrinas, obviamente, que también los quiero un montón. Y luego mi papá me dice, yo empiezo como a masticarlo, a digerirlo un poquito más. Sí. Y un día le dije, bueno, sí, papá, me voy. Me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, me voy. Me dijo, ok. ¿Tomaste la decisión? Y tomé la decisión. ¿Renuncias al trabajo? Yo no renuncio, yo estaba en dieta, ¿sí? Estaba en dieta y como estaba en dieta, entonces dije, pues me voy a ir, voy a mirar a ver cómo pinta la cosa, ¿sí? Y cuando me vine acá, vaya sorpresa. Vaya sorpresa que, pues nada, que me ha gustado mucho trabajar acá. Se me han abierto muchas posibilidades, he estado muy contenta de poder hacer lo que estoy haciendo. Y cuando llegué acá, mi papá me dijo, ¿y qué tal si abres el consultorio? Bueno, ahí está mi papá con su chispa adecuada, con su chispita de emprendimiento, como siempre, y con sus ganas de salir adelante. Y yo le dije, ¿será, papá? ¿Será que sí? Me dijo, sí, te va a ir muy bien, va a ser muy bueno y vamos a enfocarlo de acuerdo a lo que tú estudias. Se va a hacer un consultorio infantil. Yo le dije, sí, vamos a hacerlo así. Entonces me prendió como todas las ganas y nada, empecé a ver, bueno, yo ya venía con una serie de todo lo trabajado, material también de muchos años. Y yo dije, no, pues sí, yo tengo la herramienta, ¿por qué no voy a montarlo? Claro. ¿Y por qué no ofrecer ese servicio acá? Y sobre todo, yo adoro a los niños, Fabián. Los adoro muchísimo. O sea, que se viene y abre su consultorio. Entonces me vengo, pero entonces empezamos a hacer, yo me vine y empecé a hacer muchas cosas a la vez. Entonces empiezan a surgir posibilidades de conferencias, capacitaciones, y a la vez empecé a montar el consultorio. Estábamos haciendo muchas cosas al tiempo. Súper, su llegada dio como un boom. Y he estado muy contenta y muy agradecida y con muchísima humildad, Fabián. Sí. Yo pienso que la humildad es muy importante, ¿sí? Uno no puede ni creerse ni mucho ni nada de eso. La idea es ofrecer un buen servicio, un servicio de calidad y un servicio que le pueda ayudar a los niños y adolescentes y familias que acuden al consultorio. Claro, excelentísimo. Sí. Bueno, creo que es el primer consultorio que hay acá en Saravena. Y creo que en el departamento. Y en el departamento. Si no estoy mal. Que está enfocado a eso. Me alegra muchísimo porque pues poco a poco van llegando más y más profesionales a Saravena. Sí. Y es necesario en Saravena, tanto en Arauca como en el nororiente de Colombia. Sí, total. Que tengamos servicio especializado para la infancia y también para todos las edades y todos los problemas que acontecen en el diario vivir de la gente. Mira, yo siempre le digo a la gente, o sea, si, no sé, a ti te duele la cabeza, pues te tomas una pastilla y ojalá te vaya bien y se te cure, ¿no? Sí, porque hay unos ni hacen. Ok, hay unos que ni hacen, ¿no? Y la gente que tiene migraña, pues ni modo. Pero bueno, colocándolo en este ejemplo. Pero cuando tú tienes un problema muy complejo, un estado de ánimo muy bajo, un tema de ansiedad, un tema que tú internamente no puedes resolver, pues es necesario acudir a la ayuda profesional. Claro. Es muy necesario. Y lo que pasa es que estamos en un municipio donde muchas veces la gente
se come todo y prefiere no ir a una persona profesional en el tema que nos pueda escuchar por varios motivos. De pronto nunca han tenido la oportunidad, no confían en el profesionalismo de las personas. Sí, es cierto. Desconfían mucho de la persona, y también piensan que con los días pasa todo y se calmó. O la gente teme mucho, yo me he dado cuenta acá en Saravena, la gente teme mucho que su historia sea contada, que no haya una discreción, ¿sí? Me he dado cuenta de eso en el consultorio, y puede también ser como esa barrera que la gente tiene para poder ir al consultorio. Pero bueno, yo atiendo de todo, atiendo adultos, niños, adolescentes y familia. Pero cuando va un niño, entonces los papás usualmente creen que van a llevar al niño y ya. O sea, ya te lo lleva a la sesión y como mira a ver cómo resuelves y atiendes. Arréglame ese problemita, ¿sí? Y no, cuando yo empiezo a atender un niño o un adolescente, le soy muy clara y le digo, mira, o sea, si lo traes, ten en cuenta que muchas sesiones van a ser familiares y que tienes que estar muy activo en el proceso, porque muchas de las respuestas que va a tener este niño o este adolescente seguramente tiene que ver con la dinámica familiar. Claro. O sea, que si no trabajamos desde lo que pasa en casa, no vamos a poder resolver muchas cosas. Entonces, es lo primero que yo le digo a los papás en la primera consulta. Y le digo, si está de acuerdo, perfecto. Si no, yo prefiero que no continuemos. Claro, es importantísimo el apoyo. No demasiado. Es que el niño es el niño. Sí. Deriva muchas cosas de la familia. Pero bueno, la he visto muy activa en Saravena, porque la he visto por los diferentes medios. Ajá. Colegios, escuelas de padres. Sí. Madres comunitarias. Sí. ¿Qué tal te ha ido en estas actividades? Nos ha ido muy bien, Fabián, nos ha ido muy bien. En cuanto a escuelas de padres, me han contactado y hemos hecho una labor muy linda con varios colegios acá en el municipio. Lo hicimos con el colegio 6 de octubre inicialmente, con el profesor Apolinar, que me contactó en un principio, fue la primera persona y le agradezco un montón. Súper, el director. Sí. Le tengo mucho aprecio. Y él me contacta y me dice, bueno, y yo le digo, te tengo esa propuesta. Y empezamos a hacer un trabajo primero con docentes para trabajar, como yo ya vengo trabajando con violencia sexual, le digo que considero que es muy importante que los profesores conozcan cuáles son algunos síntomas para que ellos puedan evidenciar si un niño ha sido víctima de violencia sexual, ¿sí? Tal vez en clase, cómo debo yo actuar como profesor y qué ruta debo activar y qué cosas no debo hacer, que es importantísimo, ¿no? Y iniciamos desde ahí. Ya una vez cuando empezamos desde ahí le dije, bueno, ¿y qué tal si hacemos algo con papás? Me dijo, sí. Nunca hemos hecho escuela de padres, vamos a hacer la primera escuela de padres. Lo hicimos en la noche para que pues, la asistencia fuera mucho mayor. Excelente asistencia. Pienso que con la primera vino un voz a voz y la gente empezó a ir. Trabajamos pautas de crianza positivas y trabajamos prevención de la violencia sexual en la infancia, que me parece que son dos temas muy importantes, súper importantes. Y nos fue muy bien. Y ya luego empezamos a trabajar con otros colegios, con el Pombo Bachillerato, con La Frontera, trabajé con el Villa Cecilia. Bueno, hemos trabajado bastante. O sea, en estos meses que ha llegado, ha hecho y sí, he estado muy ocupada, gracias a Dios. Y trabajamos con los papás y yo sé que en estas escuelas de padres ha sido muy gratificante, además que en algunas escuelas de padres lo hicimos participativo, ¿sí? Con los papás. Entonces, en algunas fue más tipo conferencia y otras fue un tipo más de dinámica, ¿sí? Depende de la necesidad que el colegio lo solicitara. Y fue muy grato, siento que hubo muy buena aceptación, siento que los papás se fueron con algo, y qué rico es que el papá se vaya autoevaluándose y diciendo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? De pronto no estoy haciendo esto también con mi hijo, debo mejorar esto, ¿sí? Claro. Porque yo considero que el rol de padre y de madre es un rol muy complejo y nadie te da a ti como un manual para decir, bueno, así lo tienes que hacer, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Además que todos los hijos son supremamente distintos, ¿no? Tú puedes tener 3 hijos en casa y son como el agua y el aceite. Y puede que los eduques igual, pero son distintos. Tal cual, necesito una sesión con mi familia completica. Allá te espero. Yo creo que la mayoría de padres se van a ir a, hombre, necesito ir a ese consultorio, necesito ir a hablar. Ajá, y allá todos súper bienvenidos. Hemos tenido muy buena acogida en el consultorio. En la medida que avanzan los días, más y más pacientes. Me gusta muchísimo poder ver el progreso en los pacientes, me encanta, y poder ver cómo los papás en consulta son muy sinceros,
y me dicen, sí, me pasa esto, yo tengo esta respuesta inadecuada, ven, te enseño ese tipo de estrategias, hazlo así no lo estás haciendo tan bien, así a ti te hayan educado de una forma no tan bien, tal vez desde un estilo autoritario, pues no es la manera y tenemos que modificar, porque lamentablemente y negativamente creemos que todo funciona con golpes. Mecánicamente. Ajá, y que los chicos solo entienden a los gritos. Y no es así, así no funciona. Y hay una serie de estrategias que pueden ser muchísimo más productivas para los niños, ¿sí? Y que pueden entender muchísimo mejor y pueden entender más a largo plazo, ¿sí? Porque si tú gritas a un niño, le pegas, es un niño que no es que esté instaurando la norma, sino que es un niño que está obedeciendo por temor. ¿Ves? Excelente respuesta, y de verdad que la mayoría de padres fallamos porque no todos los hijos, como usted dice, son iguales. Claro. Soy padre de 2 hijos y el agua y el aceite. Sí, pasa mucho, ¿no? Literal. Son bien distintos. Distintos del cielo a la tierra. Y hay que trabajar de acuerdo a la necesidad del niño, o sea, a su individualidad. Si mi hijo es así, está perfecto. Que si no sé, han habido casos donde no es que mi hija es mucho más expresiva, pero mi hija es más tímida, y está bien, ¿qué pasa? O sea, no tiene por qué ser totalmente expresiva. O sea, hay algo que uno debe entender, y es que el carácter y el temperamento tienen como ahí su carga genética, ¿sí? Entonces sí venimos como con cositas ya muy del comportamiento del papá, de la mamá, ¿sí? Sí, claro. Y hay algunas cosas que sí se van formando, obviamente en el contexto y en casa. Razonable ese tema, tiene mucha razón. No, tú me dejas acá, yo me quedo hablando toda la noche. Necesitamos una escuela, ¿no? Ajá. Desde que no se acabe el vino. Sí, no, vino acá lo estamos bien. Regálame más, por favor. Bueno, además que estaba riquísimo. Sí. ¿Te cuento algo? Nunca había hecho un podcast con vino y estaba bueno. Ok. Ya luego de ahora, tú me dijiste y yo te dije, no, excelente, voy con vino. A mí me encanta el vino. Excelente idea, y ¿sí? De aquí para adelante el que no venga con vino no sale. O sea, si no venga. Si no venga. Bueno, doctora, vamos a hablar de un tema departamental. Sí. Y es que tenemos un alto índice de suicidios. Sí. Y más en el municipio de Arauca. Sí, he visto noticias. Demasiado, o sea, yo desde que... Y toda la gente que vive en Arauca y en Saravena, bueno, en el departamento, somos testigos de que a diario en las noticias, a veces ni nos enteramos, pero hay mucho suicidio en el departamento de Arauca. Sí. ¿A qué se deberá tanto suicidio? Bueno, el suicidio puede deberse a muchísimas causas. Pero también hay que entender que hay algunas creencias erróneas frente al suicidio, ¿sí? Entonces, una persona no se suicida necesariamente porque esté deprimida. Y a veces las personas creen que para que te suicides tienes que estar deprimida. Y no, puede haber un evento muy impactante para la vida de una persona y de una manera impulsiva puede que llegue a hacerlo, ¿sí? Y puede que no sea del todo depresiva, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, partir como de esa realidad, ¿sí? Y el suicidio surge por muchísimas cosas en las personas, y resulta que las personas a veces no saben cómo resolver sus situaciones, y las personas tienen una ideación de suicidio, porque a veces inicia por ahí, por una ideación de suicidio, porque hay algo que ellos internamente no pueden resolver, ¿sí? Internamente se cansan, se agotan y no ven otra alternativa, no ven otras salidas, que no la ven, ¿sí? Un paciente depresivo o un paciente que esté mirando esa opción no tiene esa capacidad de poder decir, no, mejor hago esto. Y la gente a veces cree que una persona que tenga síntomas de depresión o ideación de suicidio es como que tú le digas, no, pues párate ya y haz las cosas, que ahí ya todo está bien, o haz cosas más chéveres, o porque te sientes así, porque no te sientes mejor. O sea, no se cura con esto, ¿sí? No. Cuando una persona tiene síntomas de depresión, como se están viendo tanto en el departamento, es importante que las personas que estén a su alrededor puedan identificar síntomas de alarma, ¿sí? Sí. ¿Vale? Entonces, si yo tengo en casa una persona, porque pueden ocurrir de dos maneras, una persona que sí venga como muy triste, con llanto constante, una persona que de pronto decide un momento a otro que no me baño, no quiero volver a mis actividades cotidianas, ya no hago actividades que me generaban placer, ¿sí? Esa
esa disminución, empieza a haber como una disminución de actividades que generaban antes agrado, ¿no? Sí. Y es lo que se llama en psicología la anedonia, ¿sí? Y empieza a surgir una serie de cosas, y a veces en las casas la gente como que lo normaliza o piensa que no es tan importante, ¿sí? Cuando una persona está teniendo ese tipo de comportamientos hay que estar muy alertas, o si una persona empieza, hay gente que cree que el que dice no se mata, y eso es un pensamiento equivocado, ¿sí? Mucha gente sí dice y sí se mata, ¿no? Sí. O más que se matan, bueno, sí se suicida, ¿no? Y hay que estar muy atentos. Si alguien expresa que se quiere suicidar, inmediato, claro, tengo que estar muy atento a esa expresión que hace esa persona. Si veo estos síntomas que te comenté anteriormente, pues tengo que buscar ayuda profesional. Y cuando hay una persona que tiene ideación de suicidio o que tiene síntomas de depresión, debe ser trabajado de manera alterna y paralela, sí o sí, por el área de psicología clínica y el área de psiquiatría. O sea, nunca se puede desconocer el área de psiquiatría, y es un paciente que muy probablemente requiera una medicación, y la gente le tiene pavor a la medicina psiquiátrica, y yo siempre, cuando yo requiero remitir, remito. Sería irresponsable de mi parte no remitir. Claro. ¿Sí? Es su profesionalismo. Hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces muchas veces los papás, no quiero, no, es que ese medicamento lo va a volver, no sé, o es que ese medicamento lo va a volver dependiente, y creo que hay un tabú muy grande frente a esto, ¿sí? Y resulta que cuando, no sé, por lo menos existe o se genera depresión, resulta que a nivel neuronal y a nivel cerebral no estoy funcionando igual, ¿sí? Entonces se requieren de dos cosas, se requieren del tratamiento farmacológico y se requiere de la psicoterapia para que la persona una vez empiece a regularse, a estar mucho mejor, a volverse a activar nuevamente, a encontrarle como un poco de sentido a su vida, ¿sí? Creo que la red de apoyo es fundamental, y los factores protectores que pueda tener ese paciente son vitales para ayudarlo. Puedo decir que si sé de algún problema, si escucho, si estoy siendo parte de esa red, ¿sí?, de alrededor de una persona que sufra de estas problemáticas, podemos ir al consultorio. Claro, yo pienso que es muy importante, y yo cuando el paciente va a mi consulta, yo le digo, mira, este es un espacio para ti, es un espacio distinto a lo que haces en toda tu cotidianidad, a tu trabajo, este espacio es tuyo. Aprovechalo. ¿Sí? Aprovechalo, y es un espacio, yo siempre, donde nunca te vas a sentir jamás juzgado por mí, jamás señalado, y entender que ir al psicólogo no es ir a que te aconsejen, ¿sí? Porque la gente de manera inadecuada piensa eso. Tiene que buscar es un consejero. Sí, entonces no. Cuando tú vas al psicólogo, no vas, yo siempre digo, pues, para que te aconseja el vecino, ¿no? O te aconseja el amigo, la vecina, o la vecina, o bueno, no sé, o en el modelo, bueno, donde tú quieras, ¿sí? Pero cuando tú realmente tienes un problema importante, ¿sí? Ya tienes que trabajar a través de una serie de estrategias que te ayuden. Y cuando vas al psicólogo, yo le digo a ellos, esto es 50-50, ¿sí? O sea, obviamente yo como terapeuta voy a poner casi que mi 200% en sesión, pero es muy importante que tú pongas mucho de tu parte. La parte del paciente tiene que ser muy activa en terapia, ¿sí? Yo soy una terapeuta que pongo muchas tareas, y a veces uno se da cuenta que el paciente a veces no evoluciona porque no hace las tareas. Porque no aporta. Y porque cree, sí, y porque cree que solamente con ir los 45 minutos de sesión tiene, y no, ¿sí? Es importante que la tarea que te ponga, o que si yo te pongo una tarea a tus hijos, la hagas, te sientes muy juicioso. Pero también me he encontrado con todo lo contrario, ¿sí? Y estoy muy contenta acá en Saravena porque me he encontrado con papás divinos, Fabián, que si trabajamos una estrategia, yo digo, bueno, tienes que hacer esto en casa, vas a hacerlo con este material, con cartón paja, vas a hacer esta estrategia, vamos a trabajarlo así. Mira, hay papás, Fabián, o sea, al pie de la letra, y es increíble, cuando los papás sí hacen esto, los niños evolucionan muy lindo. Demasiado. Muy lindo. Entonces, volviendo al tema del suicidio, cuando existen algunos síntomas o alguien que lo manifieste, es importante ir al psicólogo, es importante ir al psiquiatra de manera rápida, oportuna. Una ideación de suicidio es una emergencia médica, ¿vale? O sea que si tú vas al hospital te tienen que atender de forma prioritaria. Prioritaria. Sí, o sea, no te da espera. Y luego vincularte a un tratamiento es muy importante, súper importante, súper importante.
El perrito está ahí está el perrito. Es que esa hace parte porque es que Fabián vive en un lugar bien campestre, ¿no? Pero muy lindo. Parece un condominio. Pero me encanta. Voy a hacer la portería en la entrada. Sí. Sí, ¿para qué? Me vendes una casita ahí cerca. No, y le digo algo. Desde que yo entré a este barrio, le da una vida impresionante. Acá, yo no lo dudo, Fabián. Acá ha llegado gente que no conocía esta zona. Ajá. Toda la gente que entraba acá es por mí. Pero bueno. No, y sabes que me gustó mucho cuando entré a tu casa, o sea, que quedara así al fondo, me pareció muy chévere, te felicito. No, yo amo mucho este lugar porque amo mucho como la soledad, que no pasa tanta gente. Es súper tranquilo, calmado. Casi nadie sabe dónde vivo. Ajá. Eso es lo importante. Sí. No, mentiras, acá siempre es acogedor y agradable, y más este espacio, aquí... ¿Este es tu espacio, Fabián? Ese es mi espacio, yo aquí puedo durar noches enteras. Riquísimo. No es un problema, ¿no? Para ir a psicólogo. Pero amo mucho esto, o sea, esto es mi pasión, los micrófonos, las cámaras. Y yo quiero decirte y aprovechar también el espacio y siento que estás haciendo una labor muy importante. Sí, en esa estamos. Sí, me parece que estás haciendo algo que está dejando huella. Sí, y que se vienen cosas buenas. Y siento que se vienen cosas y tiene que ver mucho con tu personalidad, Fabián. Sí. Yo creo que yo hubiera querido ser psicólogo. Okay. Seguramente te hubiese ido muy bien. Re bien. No, o sea, seríamos buenos colegas. ¿Colegas? Yo creo que sí. No, mira que una vez, yo por mi personalidad y por mi aspecto de chévere, de recochero, de bacán, que creo que lo heredé de un tío mío que era también así. Mucha gente, una muchacha una vez en Arauca me escribió como a las 2 de la mañana. Sí. Yo soy 24/7. A mí me escriben a las 3 de la mañana, yo ahora estoy despierto. Sí. Y me causó mucha curiosidad que una muchacha me escribiera a las 2 de la mañana. Una persona que no conozco. Ok. ¿Y qué te dijo? Hola, Fabián. Yo, hola. Fabián, qué pena escribirte a esta hora. Yo sé que no me conoces, pero estoy muy sola, tengo estos problemas. ¿En serio? Y yo, mierda, yo no soy psicólogo. Sí. Yo no soy psicólogo. ¿Qué voy a hacer? No tengo el conocimiento ni nada. Pero me dijo una serie de cosas que yo creo que ella se liberó. Se desahogó, seguramente. Hizo catarsis contigo. Sí. Y pues la verdad, yo como psicólogo, no, mira, la vida es muy bella, la vida es muy hermosa. Ajá. Pues ocuparte en otras cosas. O sea, me tocó hacer el papel de un psicólogo que no lo soy. Pero seguramente hiciste una muy buena labor, imagínate. Pero sí, hice una muy buena labor. Claro. Y yo, obviamente, yo le dije a ella, mira, tienes que buscar una persona idónea en el tema porque es un problema psicólogo. Sí, claro. Yo te digo estas cosas, pero pues lo digo por chévere, por bacán, porque tengo una actitud más o menos, tal, porque siempre sonrío, porque de pronto la gente pensará que uno tampoco tiene problemas, o cosas así. Seguramente tienes problemas, pero yo pienso que por tu manera de ser los asumes de una forma distinta. Y sonrío más todavía. Eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Me encanta. Pero bueno, me alegra mucho que usted estuviera acá en este programa porque estoy conociendo un perfil profesional muy chévere que no solamente a mí me llena, sino que tenemos un público en Saravena grande que tenemos que enseñarle a que cuando tengamos problemas busquemos un psicólogo. Sí, yo pienso que eso es importante y hay que ir al psicólogo pronto, porque la gente va al psicólogo cuando la cosa está, bueno, aunque también es válido, ¿no? Sí. Y pues uno obviamente los atiende con todo el amor, pero yo puedo ir al psicólogo de manera preventiva, claro que sí, o sea, yo no tengo que estar en la inmunda para ir al psicólogo, por decirlo así. ¿Sí? Y es lo que hacemos. Sí, claro, uno va al psicólogo cuando yo ya veo que, ¿sí? Cuando ya miro la vareta. Sí. Pero yo puedo ir al psicólogo de manera preventiva. En Europa la gente va al psicólogo continuamente, ¿sí? Y es importante ir al psicólogo para poder desahogarte con una persona externa, para sentirte escuchado, para sentirte también validado emocionalmente, para que te enseñen una serie de estrategias para que puedas entender las realidades de una forma distinta a la que esa persona las está viendo. Sí. Entonces, ir al psicólogo yo pienso que sana mucho y te puede ayudar de manera muy significativa en un futuro. Entonces yo a todas las personas les doy la bienvenida a mi consultorio. Mi consultorio se llama Psicosalud
está ubicado en el centro, voy a aprovechar las cámaras. Claro que sí. Está ubicado en el barrio 6 de octubre, está en la calle 26, número 1603, en el edificio Claro, al frente donde quedaba el antiguo Meditec. Es un consultorio hecho con mucho amor y el consultorio está muy orientado, o sea, desde que tú llegas, bueno, yo lo hice pensando en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú llegas al consultorio te vas a encontrar como en una casa, ojalá como en tu casa, en una sala donde te puedas sentar, acogedor. Ya una vez ingreses al consultorio vas a encontrar algo un poco más orientado a niños y adolescentes, sí. Juegos. Vamos a pedir a la producción, ¿sí?, que nos coloque unas imágenes en el Sí, video. Vamos a pedirle a la producción que nos regale unas imágenes del consultorio. Eso. Siento que el consultorio es un espacio muy lindo, es un espacio... Me sucede algo muy curioso y es que cuando los niños van al consultorio no se quieren ir. Súper. No se quieren ir, es muy lindo. Algunos lloran porque ya se acabó la sesión. Y yo le digo, no, mi amor, es que ya viene el otro paciente. No, ya me no toca. Falta el niño, ay no. Sí, la psicóloga está muy linda. No, pero sí me ha pasado mucho que lloran cuando ya... No, pero ya tengo el otro paciente, mi amor, te tienes que ir. Sí. Nada, es un lugar donde siempre van a ser muy bien tratados. Muy bien tratados. Como lo he venido repitiendo a lo largo de la entrevista, nunca juzgados. Sobre todo desde un trato empático, ¿sí? Yo pienso que la empatía es una habilidad muy importante que debe tener el psicólogo. Esa es la característica número 1 suya, ¿cierto? Para mí sí, mira, Fabián, yo creo que cuando tú no te pones en los zapatos de tu paciente, apaga y vámonos. Y lo aprendí mucho en la ONG, cuando me llegaban casos muy fuertes, yo me ponía en los zapatos de esos chicos. Sí. En los zapatos de estas adolescentes y yo decía qué fuerte y me movía muchísimo. Hubo muchas consultas en las que cuando estaba en el motivo, cuando me estaban remitiendo el motivo de consulta, yo tenía que parar, Fabián, y irme a un baño y llorar. Y hace parte del proceso y no me da pena decirlo, o sea, me dolía su realidad, eran historias muy difíciles. Pero ya luego ver cómo evolucionaban era bellísimo, era muy, muy, muy lindo. Y yo pienso que la empatía, pero la empatía a veces siento que mal comprendida, ¿sí? Si bien es cierto, la empatía es ponerse en el lugar del otro, cuando a alguien le sucede algo, yo tengo que ponerme en el lugar del otro, pero en una situación similar que yo pude haber vivido. Sí. Estamos hablando de que muchas personas no ven lo que siente hasta que les pasa lo que les tiene que pasar. Es cierto. Es más, criticamos sin habernos pasado algo y cuando nos toca a nosotros, ahí sí sabemos el verdadero valor que se siente cuando estamos sufriendo de violencia, de un problema mental. Total. Y de verdad que eso que usted acaba de decir, yo le iba a preguntar. Sí. O sea, ¿te han tocado casos tan duros, tan extremos? Sí, Fabián. Que el profesionalismo, el estudio, pueden pasar a otro lado y puedes llorar porque sientes eso en tu corazón, en tus sentimientos. ¿Y hay algún caso que te haya marcado en la vida? Sí, Fabián, yo recuerdo mucho un caso de mi ONG, obviamente yo nunca digo los nombres. Yo tuve un caso de una adolescente de, ponle tú, tenía 14 años. Esta chica fue abusada sexualmente cuando iba camino a su colegio, iba en bus, como muchos adolescentes se movilizan en Bogotá, y ella fue escopolaminada. Fue violentada sexualmente por una serie de hombres y fue dejada en un matorral, a la deriva, ¿sí? Ella sale del trance, luego acuden de sus papás y este caso llegó a mí. Entonces, cuando yo recibo el caso, porque antes uno lee la situación, pues me conmovió muchísimo. Claro. Mucho. Siempre recuerdo ese caso y yo tuve que parar. Sí. Esa vez yo tuve que parar y decirle, ven, dame un momentico, voy a ir al baño, pero obviamente no le dije a qué iba a ir. Tuve que parar, respirar, tomar agua y llorar. Uy, no. Y llorar y tomar aire y regresar. Y esta chica
llorando y me decía, ayúdame, ayúdame, yo no duermo, ayúdame porque todo el tiempo siento que me persiguen, ayúdame porque yo ya no vivo. No. Y escucharla así fue muy duro para mí. Pero a mí me sucede eso, Fabián, y es que cuando tengo ese tipo de casos tan complejos, yo siento que yo me lleno como un empoderamiento, no sé si lo podríamos llamar así, y me dan muchas ganas de ayudar. Súper. Es mi reto. Es mi reto. Entonces, a esta chica, pues nada, yo empecé a ayudarle, tenía muchos síntomas que parecían que iban para psiquiatría. Yo intento hacerlo todo antes de enviar a psiquiatría. Pero con esa chica no hubo una necesidad. Avanzamos muy bien, logró dormir, ya no tenía esos delirios de que la estaban persiguiendo, se vinculó a sus actividades porque ya no volvió a ir al colegio, no salía, nada. No. Sí, pero ver su progreso fue fantástico. Ver que cuando cumplió sus 15 años lo logró celebrar. Sí. Sí, que pensé que no. Y sí, le hicieron la fiesta, logró disfrutarlo y para mí siento que fue la mayor. No, Fabián, eso no tiene precio. Creo que ha sido uno de los casos que más me ha tocado. Sí. Fuerte. Pero ella tenía algo muy importante y esta paciente tenía una muy buena red de apoyo y su familia fue fundamental en el proceso. Entonces tenía unos papás bellísimos, muy, muy lindos, que yo le decía a la mamá, haz eso, la mamá lo hacía. Al papá le decía, haz esto en terapia, el papá lo hacía. Entonces, el que los papás fueran tan comprometidos con la terapia permitió sí o sí que ella evolucionara. Y eso es un llamado a los papás, a que si mi hijo está mal y yo lo llevo al terapeuta, y si el terapeuta te hace alguna recomendación es para que la cojas tal cual y para que la apliques, ¿sí? Porque se supone que tú llevas a tu hijo porque quieres que mejore, que algo no está del todo bien. Entonces, el compromiso de los papás pienso que es muy fundamental. Demasiado. Lo que pasa es que cuando hablamos de terapia, de inmediatamente, qué pereza. Terapia, qué pereza. Ajá. Sesiones, ¿qué? No, mira. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿1 hora diaria? No tengo tiempo. Ajá, sí. Y eso son Pero ha pasado algo. Las personas van a la primera o a la segunda consulta y se enganchan. Y ya les gusta. ¿Usted tiene gancho? Ok, eso es bueno. Súper. Sí. Entonces, no, la gente va a la primera, hacemos un proceso de evaluación y diagnóstico que es importante, o sea, no es empezar el tratamiento porque sí, ¿no? Es importante hacer una buena evaluación, hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, hacer una buena evaluación de los síntomas que pueda tener ese paciente y generar una serie de objetivos de acuerdo a la necesidad y esa problemática que trajo al paciente al consultorio y trabajar orientado a eso. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que, no sé, traigo a mi hija porque considero que tiene ansiedad o tiene baja autoestima. Pero cuando allá hacemos el proceso de evaluación y diagnóstico nos damos cuenta que no es solo un tema de ansiedad o no es solo un tema de autoestima, sino que resulta que hay dificultad en el control de impulsos, resulta que tiene un estado de ánimo bajo y yo le explico a los papás, o sea, no es hacer 5 sesiones, sino que hay que hacer un tratamiento completo. Grande. Es un tratamiento que cuando el terapeuta decide, ya finalizó, ahí finalizó, pero no que los papás finalicen cuando ellos lo decidan, porque eso también es un error, ¿sí? Cuando tú lo consideres pertinente, se da de alta y ahí es cuando se debe terminar el tratamiento. Super. Pero no cuando el papá decida cortarlo. Cuando le dé pereza. Ajá, exacto. No. Doctora, ¿podemos hablar de que un paciente con X o Y problema pudiéramos recuperarlo al 100% después de haber pasado una problemática? Yo pienso que siempre van a quedar ciertas secuelas. Y yo considero que cuando hay eventos muy traumáticos y la persona va por ese tipo de cosas, yo siempre le digo a mis pacientes, la terapia a ti no te va a hacer olvidar, y no te va a hacer olvidar nada, ¿sí? O sea, uno tiene que ser muy honesto con el paciente, y qué rico, cuántas veces uno quisiera tener como un botón y resetearse, ¿no, Fabián? Sí, y decir, pucha, yo quiero borrar esa parte de mi vida. Sobre todo en las deudas. Ok, quiero borrar esa parte de mi vida, ya no quiero más, no, ¿sí? Pero eso no pasa, ¿no? Entonces yo le digo al paciente, tú no lo vas a olvidar, no va a pasar, pero lo que sí te va a ayudar el tratamiento es a que puedas transformar esa realidad y a resignificar ese evento traumático, a entender que yo no soy esa única situación, ¿sí?
por ejemplo, con mis pacientes víctimas de violencia sexual. O sea, el paciente debía comprender en terapia que él no era la sola situación de abuso. Él era muchas cosas más. Era hijo, estudiante, novio, sí, pero cumplía roles muy importantes. Y sucede que cuando son víctimas de una situación creen que solo es ese momento. Y su vida no es solo eso, ¿sí? Entonces, el tratamiento sí debe intentar garantizar, por lo menos, que pueda transformar esa realidad, ¿sí? Que pueda entenderla de otra perspectiva, que pueda sacar y aprender de eso que vivió, aprender a ser muy resiliente. Yo pienso que la resiliencia es muy importante. Yo me considero una persona resiliente y es una habilidad que es la capacidad de salir adelante pese a la adversidad, ¿no? Sí. Y no todo el mundo es resiliente, pero se puede aprender a ser resiliente, tal vez. Yo soy no, mentira, tengo una autoestima. Resiliente. Tengo una autoestima muy alto. Okay, me creo hermoso, me creo flaco a veces. Pero okay, nada, eso me afecta. El ser muy bello, con eso me basta. Sí. No, doctora, de verdad que quedo impresionado. Qué rico. De verdad que maravillado, satisfecho. Me encanta. Porque de verdad que tenemos distintas situaciones que acontecen el diario vivir, que un hecho tan insignificante marca que una problemática de violencia de género, de sexualidad, total. Es grave, gravísimo en la vida, consecuencias fatales las hemos visto, y eso es lo que queremos, que no hayan más cosas de estas en Saravena, ni en el departamento, ni en Colombia. Y que se puedan prevenir, Fabián. Que se puedan prevenir, que se puedan curar, que se puedan asistir. Exacto, que la gente pueda acudir al terapeuta, que la gente pueda, llamar, pedir información, pedir una cita. Ahorita estamos, con bastantes pacientes, pero a mí alguien me llama y si yo no tengo el cupo le digo, dame 8 días y ya miramos cómo te ubicamos, pero siempre estamos como muy dispuestos a abrir el espacio. Al servicio. Sí, abrir el espacio, a darle las facilidades a los papás, a que se sientan mucho mejor y que empiecen a evolucionar. Súper, me alegra muchísimo, doctora. Sí. Y de verdad que ese podcast está interesantísimo. Sí, está muy rico. No se lo van a poder perder. Tienen que vérselo completo para que entiendan el valor. De inicio a final. El valor de esta mujer. Que le doy las gracias a usted por haber venido, por haber asistido. No, gracias a ti por la invitación. Por haber traído esto. Salud, está muy rico, está muy rico. Ya delicioso. Vamos más de. O sea, muestra dónde vas. Muestra dónde vamos. 3/4. Ok, más abajo de 3/4, un poquito. Sí, está muy rico. Entonces, de verdad que muchísimas, pero demasiadas gracias. No, gracias a ti, Fabián. Esperamos que este podcast sea una maravilla porque yo espero que sea un hit. Ajá. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y nada, vamos para adelante. Usted sabe que claro acá que siempre vamos a tener los micrófonos. En cualquier momento que queramos hablar de un tema específico. Cuando quieras. Lo podemos hacer también. Sí, lo podemos hacer. Hay mucho tema por hablar. La psicología abarca demasiado, Fabián. Y si queremos hablar de filosofía también lo podemos hablar. Me encanta también la filosofía. Traemos a Antonio, que a propósito le encanta Suiza, porque en el colegio nos enseñó eso. Sí, a Antonio le encanta. De verdad que muchísimas gracias por haber venido. No, a ti, Fabián. Que le vaya muy bien en ese consultorio y espero muy pronto ir a visitarte. Claro que sí. ¿Tienes que ir? Sí. Tienes que ir. Y no, muchísimas gracias, Doc. Le queremos pedir a la gente que le demos ese apoyo a esa persona que viene tan preparada de Saravena, que va y se prepara y vuelve a prestar su servicio a Saravena, y eso lo debemos que valorar. No, y es con todo el cariño, con toda la disposición, con todas las ganas de ayudar y con todas las ganas de ver evolucionar de manera adecuada a los niños y adolescentes del municipio de Saravena y del departamento. Y puede sonar una frase cliché, pero es verdad, o sea, los niños y la adolescencia lo son todo. Sí. O sea, cuando tú ves un niño ves como la máxima pureza, ves, ¿cierto? Entonces hay que apostarle todo a eso. Sí. Hay que tratarlos bien, la invitación es esa, yo quiero dejar ese mensaje. A tratar bien a nuestros niños, a tratarlos con mucha paciencia y, como he venido diciendo mucho en las escuelas de padres, a comprender que los niños tienen un entendimiento de acuerdo a su edad. Nosotros no podemos pretender que un niño comprenda como un adulto. Ellos comprenden a su edad y eso está perfecto, ¿sí? Entonces siento que muchas veces hay una sobreexigencia por parte del adulto en su afán de
de querer que ellos cumplan unas expectativas a veces nuestras, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Ellos son ellos y ellos van a cumplir sus expectativas, las de ellos. Claro. ¿Sí? Ahí es donde digo gracias por a Dios, yo soy un padre joven. Ok. Sí. Eso es importantísimo. Sí, me gustó muchísimo. Sí. No, a mí me encantó demasiado. Lo amé y lo sigo amando y para mí los hijos son todo. Los hijos son todo. Demasiado. O sea, el sentimiento de un hijo es indescriptible. Es indescriptible. Total. Es infinito, es invaluable, mejor dicho. Sí. Muchas gracias, doctora. No, a ti. Que estés muy bien y Gracias que tengamos, mejor dicho, para rato. Ajá. Salud. Salud. Ok. Gracias. Gracias, mi gente. Esperamos que estén muy bien, que nos apoyen, que nos den un like, una compartida y que esto vuele a través de las redes sociales y pueda darle la vuelta al mundo. Muchas gracias. Adiós. Que estén muy bien. A seguir tomando. Ok.